Elita, buenas noches, ¿cómo va? ¿Es el escrache un vehículo de la demanda social? De niveles sociológicos, sí. A ver, son dos cosas. Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que es. La sociología se ocupa, o la historia, de ver cómo es. Es decir, cómo es. Y la del deber ser, digamos, el cómo se comporta un ciudadano, que también forma parte de la enseñanza pública, la más importante es qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces, el problema es que cuando a nivel sociológico se equiparan las formas de protesta, sin hacer una mención valorativa a estas, quedan equiparadas como deber ser. A ver si se entiende. Yo digo, la protesta puede ser por escrache, por ocupación de calle, por ocupación de comisaría, desde el punto de vista del ser. Es, porque ha pasado, vos lo acabás de relatar. Ahora, si vos empezás a hacer una diferenciación con categorías éticas y de ciudadanía, tenés que decir, estas protestas son ilegales, este tipo de protestas son antiéticas, este tipo de protestas violentan la necesaria armonía de una sociedad y no son actuaciones ciudadanas, sino son actuaciones de sociedades que han perdido el derecho y el respeto. No, yo me leí todo el documento, 50 páginas. ¿Se entiende? Nada Entonces, de eso cuando dice, vos lo pones a nivel solo de lo que ocurre, estás legitimando. Digo, estás legitimando, estás poniendo en el reclamo del amparo ante la justicia, equiparándolo con el escrache y con la ocupación de una comisaría. Ahí es donde está la perversión moral del que escribe eso. Hoy tuvimos, por segundo día consecutivo, por segunda vez en las últimas semanas, alguna protesta sindical de menor escala que la anterior, pero finalmente una protesta por una detención, en este caso de un dirigente sindical involucrado en un crimen, no ya en una cuestión más política, sino en un crimen, ¿no es cierto? Todos son crímenes. ¿No? También los medicamentos truchos son crímenes. Sí, no, sin duda, pero digamos que el caso de Venegas es un poquito más... Yo no diferencio. La actuación de la justicia, por más mal juez, yo soy acusadora, si nosotros no respetamos la justicia y sacamos a la gente por vía de las apelaciones, la metodología de choque de la semana pasada se copia hoy con Pedraza, se va a copiar mañana eventualmente con Moyano. Iba esto, grave. Gravísimo. Gravísimo. Parodia del 75. Nosotros siempre repetimos la historia como nación porque nos negamos a ver la verdad y a sacar de la verdad una lección. En consecuencia estamos viviendo un periodo de sucesión del liderazgo en el seno del peronismo, que incluye el peronismo disidente también, es decir, como vimos con Pedraza, con Venegas, y esto es parodia del 75. Es decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué fue aquello para aquellos que somos muy jóvenes? Y no para los que son muy jóvenes, aquello fue más violento, pero esto es una parodia, pero fue una guerra entre sectores del gobierno, en ese caso de la derecha, con López Rega, con sectores del peronismo de la izquierda, estaba la AAA, con sectores sindicales de derecha y de izquierda, con peronismo clásico, y casi se llevaron puesto este país, un país muy violento, que ahora no va a terminar en ninguna dictadura, porque no hay ninguna posibilidad, porque además las elecciones son en septiembre. Pero imagínense que creo que tampoco hay AAA, digamos, ¿no? Así es, pero hay violencia y hay muertes. Las muertes sindicales se repiten y los crímenes todos los días. Uno está naturalizando algunas cosas. Así que esto lo tenemos que pasar porque lo que se siembra se cosecha. Cuando nosotros convalidamos esas actitudes de hecho, cuando convalidamos un sindicalismo poco transparente, cuando convalidamos como sociedad en el silencio la prepotencia y la violencia del poder, se cosecha esto. La gran cuestión que nosotros tenemos es que tenemos elecciones en octubre y como pueblo tenemos que decidir salir de esto. Esta es nuestra obsesión, por eso nosotros tenemos el proyecto escrito de acá a 30 años, tenemos la propuesta, tenemos los equipos, hablamos de un orden republicano. Ahora, esto es inevitable porque esto fue sembrado en esto, cuando vos sembrás escraches, tomas de comisaría, donde la voluntad de alguien se sobrepone a la ley, cosechás esto. Así fue en la Argentina en los 70, así va a ser ahora, mucho más atenuado, menos violento, paródico, y esperemos que esta historia se retire
Y esa es mi confianza en que alguien sea elegido presidente de la República que no tenga nada que ver con las tradicionales internas del peronismo en términos de sucesión del liderazgo. Quiero recurrir a su capacidad de análisis política, digamos, que siempre me gusta mucho escucharla. ¿Qué está pasando hoy entre Cristina y el peronismo? Porque hay mucha gente que está observando una suerte de, no sé cómo llamarlo, frentegrandización, digamos. Lo mismo de que Cristina, le pasaba a digamos. María Estela Martínez de Perón. Tuvo que conducir, Perón decía, pobre mujer, tiene que conducir un movimiento que está partido y un gobierno. La diferencia es que María Estela estaba con el grupo de derecha como círculo íntimo y Cristina está con los grupos de izquierda como círculo íntimo, pero la matriz, la lógica es la misma. Entonces, lo que uno tiene que hacer es no meterse allí y aspirar a un orden republicano, democrático y de armonía para después de octubre. Pero esto es inevitable, además todos buscan impunidad, porque todos buscan impunidad. Entonces ya hay candidatos de la impunidad. Yo tengo claro que yo soy la única candidata que no asegura impunidad para los negocios de nadie, y menos de esta década. Pero ya hay empresarios buscando impunidad, buscando un candidato en cada uno de los espacios que asegure impunidad. ¿Qué quiero decir? Que no se investiguen los negocios, ni de obras públicas, ni de energía. Ahora, esto es convalidar una matriz pseudo-mafiosa. Por eso cuando yo decía, Cristina no puede investigar la asociación ilícita de estos años, pero tampoco la puede hacer Mauricio Macri, porque su padre está allí y Calcaterra está allí, que es su primo. Entonces, ahí es donde uno tiene que poder sostener el tren, sostener esta posición de la coalición cívica hasta el final con mucha tranquilidad y sin dejar tentarse, para que haya una fuerza que sea garantía de que no haya impunidad, porque si hay impunidad, la historia se repite al infinito. Es decir, dentro de 10 años tenemos los mismos problemas. Hay mucha gente que puede estar pensando, inclusive yo lo pienso por ahí, que comparar a Isabel Martínez de Perón con Cristina suena un poco exagerado. Yo estoy haciendo un análisis político, no estoy haciendo política. Si yo tuviera que enseñar esto en la universidad, diría, es lo mismo. A ver, las características de las personas pueden ser distintas. La solvencia de las personas puede ser distinta, las apariencias. Yo estoy hablando de matrices políticas. La guerra de sucesión y de liderazgo en el peronismo se llevó puesta a la Argentina. Esto es así. Se lo llevó en los 70 con la muerte de Perón y está sucediendo esto ahora y se va a agravar. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Quedarse al margen. ¿Para qué? Para reservar una Argentina que yo estoy segura quiere armonía, quiere democracia, quiere república, quiere un orden y no quiere este semejante desorden que hay ahora en la Argentina, y también el desorden que lleva su desorden a la oposición. Por eso nosotros estamos como distantes del resto de la oposición, porque acá lo que hay que en medio del desorden es un orden. Aunque sea débil, se sigue. Lo importante es tener una matriz de orden en 6 meses que permita decir, bueno, esta es la línea, este es el proyecto, estas son las políticas de Estado, esta es la salida. Desde algún lugar se tiene que articular. ¿Usted imagina que esta controversia interna del peronismo de izquierda y de derecha va a significar además candidaturas distintas? Sí, es posible una anomia bastante importante. O sea, un conjunto de candidatos, no solamente Cristina o no solamente Duhalde, por ejemplo, y además sino otros. Hay un dato muy importante que no se resuelve con una victoria electoral, porque no hay candidatos a liderar. Sí, uno puede ganar una elección, pero el tema de quién conduce el peronismo no va a estar resuelto. Con lo cual, de ganar un candidato peronista o asociado con un PJ, lo que va a seguir es la interna por 4 años más para la pelea de sucesión. Por eso lo más importante para el país es que se vote una candidatura que, aunque teniendo elementos peronistas, no tenga esto, para que ellos se vayan ordenando por afuera. Y cuando estén ordenados puedan incorporarse de una manera mucho más racional al proceso político. ¿Lo imagina Scioli candidato a presidente? Él quiere serlo, pero me parece que es un hombre sin carácter, ¿no? Hacemos una pausa.